Hola Alejandro Díaz Sánchez. ¿Me escuchas? Alejandro Díaz Sánchez. Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Oh, hola Alejandro, ¿cómo estás? Tú eres miembro de mi grupo de trabajo. ¿Tienes mi número, tienes mi celular? No, doctor. Aún no tengo su teléfono celular. Sí, Apunta doctor. 99 Sí, 8 99878 sí. 0993, Ujú. Sí, doctor. Está bien. ¿ya? Después de la clase me llamas Sí, para doctor, está bien. coordinar lo del viernes, ¿ya? Sí, doctor. Los materiales que tienen que llevar. Ok. Ya hay 38 alumnos, 37 alumnos, vamos a esperar un poco más para ver si llegamos a los 50 para poder comenzar la clase. Bueno, mis estimados alumnos,
en nombre del doctor Óscar Martínez, decano de la Facultad de Medicina Manuel Guamán Guerrero de la Universidad Ricardo Palma, y en nombre también del doctor Orellana, jefe del curso de cirugías, les doy la bienvenida a esta primera clase teórica de técnicas quirúrgicas. Yo soy el doctor Raúl Sebastián Ayala, cirujano oncólogo. Me formé en San Marcos y hice mi posgrado en el INEM por la Cayetano Heredia. Y he trabajado en el Hospital 2 de Mayo, siendo jefe del servicio de cirugía. Y ahora voy a compartir con ustedes todas las experiencias que hemos tenido los cirujanos y que tenemos los cirujanos, compartirlas con ustedes para que ustedes, a partir de este momento y durante el tiempo que dure el curso de cirugía, se van a convertir ustedes en cirujanos. Así es. Ahora vamos a pasar la primera diapositiva, ¿no?, de técnicas operatorias, y luego vamos a pasar unas frases. Horacio, que fue un filósofo romano, decía: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Esta frase, que se hizo hace varios siglos, en este momento cobra un valor muy importante, porque estamos en un momento de adversidad, un momento en el cual un virus ha causado muertes por millones en todo el mundo. Ha trastocado nuestro desarrollo económico, intelectual, de salud y educativo. Y ahora tenemos, ustedes y nosotros, que compartir el curso de cirugía vía virtual. Imagínense. Entonces, esta adversidad que se ha presentado está produciendo que ustedes comiencen a sentir y a despertar sus talentos que han permanecido dormidos por mucho tiempo, ¿no? Y estos talentos que han sido despertados son los que le van a permitir a ustedes y a nosotros, sus profesores, hacer el curso de cirugía, en el caso específico de técnicas quirúrgicas, y les aseguro que van a aprender. Cuando termine el curso, van a saber hacer nudos, suturas, manejar anastomosis intestinales, hacer resecciones intestinales, hacer gastrectomías, hacer anastomosis gastrointestinales, hacer Ide Rose, etc. Y entonces, les aseguro que ustedes cuando termine el curso van a saber todo esto, añadido al curso de teoría de cirugía, teoría y práctica también, porque van a hacer sus prácticas también en el curso de cirugía, y de tal forma que cuando hagamos el último seminario, el cuarto seminario, que va a ser al final del curso, les aseguro que vamos a conversar con ustedes y ustedes con nosotros, de igual a igual.
Cuando yo les diga, por ejemplo, vamos a hacer una gastrectomía subtotal de tipo Holzweiser-Finister con Brown complementario, ustedes al toque lo van a hacer. O le diga, vamos a hacer una gastrectomía total con IDE-RUS, inmediatamente lo van a entender todo, todo. Entonces, esas son las habilidades que ustedes van a despertar. Muy bien. Entonces, les hago una pregunta. Antes, ya me estoy adelantando a la clase, antes de hacer la clase voy a pasar la lista. ¿Ok? A ver. Ale León, Lady. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Almoguer, Blas, Liliana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Altamirano, Flores, Jennifer. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Araujo, Molina, Yajir, Miguel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Arco, Chipana, Jenny. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Arias, Rivas, Exxon. Presente, doctor. Atagua, Ramírez, Paola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Barrientos, Méndez, Diego. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Bellido, Paredes, Renato. Bernal, Durán, Xiomara. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Bernaola, Villanueva, Katia. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Bonifacio, Arévalo, Jennifer. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Camones, Ramos, Paola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Canchari, Guamaní, Luis. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Carvajal, Calderón, Lucila. Cárdenas, Eguquiza, Lixi. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Carrasco, Rojas, Alondra. Casas, Flores, Miriam. Castañeda, Mauricio, Marco. Castillo, Sánchez, Gabriela. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Castillo, Solórzano, Alejandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Chaparro de la Cruz, Álvaro. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Chávez, Hermosilla, Milagros. Chávez, Pardo, Yosie. Chirinos Pérez, Samuel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Cóndor, Buitrón, Joel.
¿Ah? ¿Está? Cóndor, Buitrón. Contreras, Guerrero, Víctor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Contreras López, Gabriele. Presente, doctor. Gabriele. Buenas tardes. Cortés Tello, Lila. Cotrina de la Cruz, Rosa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Guapaya, Luis. Presente, doctor. Buenas tardes. Cubas Alcántara, Ángel. Presente, doctor. Cueva García, Melvi. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cunya Zorrillo, Gabriela. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Díaz Martínez, Vivian. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Díaz Sánchez, Alejandro. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Díaz Torres, Diana, Carolina. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Rosas, Erich Antón. ¿Aló, doctor? ¿Me escucha? Sí. Buenas te tardes, escucho, presente, doctor. Okay. Disculpe, pensaba que no se escuchaba. Buenas tardes, presente. No, sí, se escucha muy bien se escucha. Félix Vega, Renzo. Buenas tardes, doctor. Buenas Presente. tardes. Muy bien. Flores, Álvarez, Katy. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Galindo, Pandal, Camberley. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Gallegos, Torres, Diana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Garagate, Aliaga, Bexabé. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Garriazo, Navarro, Paul. Buenas tardes, doctor. Presente. Ok. González, Monsalve, Eric. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Guerrero, Aguilar, Akemi. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Gutiérrez Rojas, Leslie. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Huamán Limaya, Pamela. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Guaringa García, Patricia. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Huerta Brito, Jimena. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Jaure, Carol Blanca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lazo, Tornero, Alexandra. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Licapa Chávez, Milena. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Yantoy Muñoz. Buenas Mayra. tardes, doctor presente. Buenas tardes. López Verástegui, Fiorella. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. López Yupanqui, Ángela. Buenas tardes, doctor presente. Buenas tardes. Maguiña Gorostiaga, Ximena. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Malma Trinidad, Luis Alberto. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Ya. Ok. Bueno, chicos, entonces, continuamos. Doctor, Dime. 2 personas le escribieron en el chat grupal que tienen problemas con su micro. Ya. Con el micro. Carvajal Con y su micro. Ya. Castañeda.
Doctor, buenas Ya, tardes. a ver. Castañeda. Sí, Carvajal, doctor. Carvajal, a ver un momentito. Carvajal y Castañeda. Ya, Carvajal. Ya, Carvajal, presente, ya. Doctor, buenas Y tardes. Castañeda. Sí, doctor. Y Castañeda, ¿no? Un ratito. Castañeda, ya, Castañeda. Doctor, disculpe, buenas tardes. Yo soy Carrasco. Buenas Cuando tardes. pasé por mi apellido Carrasco. no prendía Ya. mi micrófono. Ya, Sí, no, Carrasco. no te preocupes. Gracias. Vamos a buscarte Carrasco. Doctor, buenas tardes. Chávez, por favor. Un ratito, Carrasco. ¿Qué número eres, Carrasco, en la lista? Ya, Carrasco Rosas, ¿no? Rojas, Ya. sí, Alondra. Rojas, ya, Alondra, ya. Ya, ¿quién más llegó? Casas Flores, doctor. Casas López. Sí. Ya, Casas. Y Chávez. Chávez, ha ido Chávez. ¿Chávez Pardo? Sí, doctor. Chávez Pardo. Ya, Chávez Pardo Pardo. Yoshi. Ya, Chávez Pardo, correcto. Doctor, disculpe, Cóndor Buitrón. ¿Cómo dices? Cóndor Buitrón, doctor, disculpe. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? Cóndor Buitrón. Cóndor. Ya, Cóndor Buitrón, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. Gracias. Doctor, Bellido Paredes también. Ya, perfecto. ¿Quién? Bellido. ¿Quién más? ¿Cómo te apellidas? Bellido Paredes. Ya, Bellido, está bien. Renato, ¿no? Sí, doctor. Ya, Renato. Ya. Entonces, ahora sí, ya casi están todos. Solamente falta Chávez Hermosilla y Cortés Tello. ¿Ya? Dos nomás faltan. Ok, correcto. Bueno, chicos. A ver. ¿Quién me dice cuántos ambientes tiene sala de operaciones? A ver. Voluntarios. ¿Cuántos ambientes tiene la sala de operaciones? O áreas. ¿Tres, doctor? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son? Nombre. Zona negra, zona gris y zona blanca. Ajá, correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces la sala de operaciones tiene tres áreas, ¿no? El área gris, la área negra y la área blanca. No, es importante que vayan conociendo ustedes los nombres de los ambientes en sala de operaciones. Por ejemplo, la área negra. ¿Quién me puede describir la área negra? ¿Qué es la área negra? ¿Alguien me puede describir qué es la área negra en sala de operaciones? La área negra es la sala que está contaminada, es decir, de que es la primera zona de restricción, es una zona amortiguada de protección, o sea que no está muy protegida. Es el área de acceso, como ven ustedes acá, ¿no? Estos pasadizos, ¿no? En ella se revisan las condiciones de operación y presentación de los pacientes. Se hace todo el trabajo administrativo relativo. O sea, es una área en la cual todavía no ha entrado, el paciente no entra a la zona estricta, ¿no? Ese es el área negra. Y en el área negra está el vestidor.
ustedes cuando entren a la sala de operaciones en cualquier hospital, van a entrar primero a cambiarse su ropa, ¿no? Y se van a colocar el mandil, perdón, el gorro, la mascarilla, la chaqueta, el pantalón y las botas, ¿ya? Y ese material que ustedes están colocando es estéril y está dentro de un casillero. Entonces ustedes van a entrar a un casillero y a cada uno le van a dar un casillero, ¿no? Entonces ustedes entran a su casillero, se cambian la ropa, dejan todos sus zapatos, medias, todo lo dejan ahí y se cambian la ropa estéril. ¿Ok? Ese cambiador de ropa, ese vestuario está en el área negra, en la zona negra. Luego que ustedes se han cambiado, entonces inmediatamente van a pasar a la zona gris. La zona gris, esta zona gris, ustedes ya entran a la zona gris cambiados con su gorro, su mascarilla, su chaqueta, su pantalón y sus botas, ¿ya? Todo aquel que entra a la sala gris tiene que tener este uniforme. Todos, médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, todo el mundo uniformado correctamente. Y este es el uniforme de sala de operaciones, ¿ya? Esta es la sala gris. En esta sala gris también está el servicio de recuperación. El paciente que sale a operaciones va a recuperación, a esta área que es estéril, ¿no? Es la área gris, ¿no? Muy bien. Ahora, también acá ustedes ven una serie de instrumentos, ¿no? Pueden ser los equipos portátiles de rayos X, etcétera, ¿no? Todo eso está en la sala gris. También está la farmacia, ¿no? Y los depósitos donde se encuentran los materiales que se van a usar en la zona blanca, ¿no? Todo eso está esterilizado, ¿no? Entonces, ¿qué es la zona gris? Es la segunda zona, es la llamada también zona limpia. También se le dice zona limpia. Todo personal que entra a la zona gris debe vestir pijama quirúrgico, ¿no? La cabeza se cubre con un gorro de tela, ¿no? Que oculta el cabello, ¿no? La nariz y la boca se cubren con una mascarilla, ¿no? Los zapatos con sus botas, su mascarilla y su ropa, ¿no? Entonces, esta es la zona gris. Acuérdense. Luego, ¿ustedes qué van a hacer? En la zona gris van a ir al lavatorio, donde se van a lavar las manos. Y viene el proceso de lavado de manos. Entonces ustedes van acá y se lavan las manos, ¿no? Y una vez que se han lavado las manos, ¿no? Estériles, entran a la sala blanca. Y la sala blanca es lo que se conoce como sala de operaciones, ¿no es cierto? ¿No? Pero es de la sala blanca. Es el área de mayor restricción, llamada también área estéril, y está ubicada en la sala de operaciones propiamente dicha, ¿no? Entonces, en esta sala blanca, acá está la mesa del paciente, las cialíticas, ¿no? Acá está la mesa del anestesiólogo, ¿no? Y todo esto está totalmente estéril. Muy bien. Ahora, cuando uno habla de estéril, se refiere a la asepsia, la antisepsia y la esterilización. A ver, ¿quién me dice qué cosa es la asepsia?
Vamos, chicos. Si no, yo voy a por lista, voy a llamar, ¿ah? Así, ya a ver, Carolyn. Es la ausencia de microorganismos patógenos, doctor. Muy bien, correcto. ¿Y la antisepsia? ¿Y la antisepsia? Ya. Doctor, Luis. Sí. Sí, habla nomás. Sí, la antisepsia se define como un conjunto de medicamentos, sustancias químicas para inhibir el crecimiento de dichos microorganismos, doctor, o disminuir la cantidad de microorganismos, como una manera de prevención. Muy bien. ¿Y la esterilización? A ver, Luis Alfonso, Guapaya, baja la mano, ¿no? A ver, otro. ¿Qué es esterilización? Que está libre de microorganismos, doctor. ¿Pero qué cosa? ¿Qué? El objeto, la sustancia. Exactamente, las pinzas, los materiales quirúrgicos, ¿no? Entonces, esa es la esterilización, correcto. Entonces, pasamos a la siguiente. Muy bien. Asepsia es el conjunto de medidas de protección contra la contaminación microbiana que conlleva hacia el estado libre de gérmenes, es la exclusión de microorganismos causantes de infección. Esa es la asepsia. La antisepsia implica el uso de medidas tendientes a ser inocuos a los microorganismos, ya sea eliminándolos o impidiendo su proliferación, mediante el empleo de sustancias químicas y se aplica a tejidos vivos y de manera externa. Por ejemplo, el lavado de manos es una antisepsia, ¿no? El lavado de la zona operatoria es una antisepsia, ¿no? Y la esterilización es todo objeto o sustancia libre de microorganismos es incapaz de producir cualquier forma de vida. Se refiere específicamente a los objetos como son las pinzas, ¿no? El material quirúrgico, las sondas, la ropa, ¿no? Todo eso tiene que esterilizarse. Muy bien. Y la esterilización puede ser por medios físicos y por medios químicos. Existe un control de la calidad para chequear que esta ropa o estas pinzas están esterilizadas, ¿no? Para eso están los tubos de Browne, la cinta de Dowie y la cinta testigo, que ustedes van a ver en sala de operaciones, unas cintitas de color rojo, negro, etcétera, y ahí entonces se van a dar cuenta que si está estéril o no está estéril, ¿no? Eso lo controla la enfermera. Entonces, entramos a los métodos de esterilización, que pueden ser físicos o químicos. Métodos físicos, por ejemplo, se usa el calor. El calor puede ser húmedo o seco. Húmedo, vapor a presión atmosférica, vapor con autoclave. Y seco, flameado, incinerado o aire caliente. Los métodos químicos pueden ser a gas, como el óxido de etileno, el formaldehído, o agentes que pueden ser orgánicos o inorgánicos. Son métodos químicos. Entonces ahora pasamos a describir qué cosa es la esterilización por ebullición. Consiste en la elevación de la temperatura hasta 90 a 100 grados, ¿eh? 90 a 100 grados centígrados.
alcanzando en 15 minutos la ebullición del agua, y se sugiere agregar bicarbonato de sodio. No es un método seguro, se sugiere como una mejor opción en uso de olla de presión. Entonces, ustedes se acuerdan, antiguamente habían unas hervidoras, ¿no? Entonces se hervía en un agua y apenas comenzaba la ebullición, ya estaba llegando a 90 a 100 grados centígrados. Entonces, en ese momento se constataba de que todo el material que estaba dentro de la olla o la tetera y lo que se usaba antiguamente, se hacía por ebullición, ¿no? El autoclave. ¿Qué es el autoclave? El autoclave es un instrumento habitual en los laboratorios de cultivo in vitro. En esencia, un autoclave es un recipiente en el que se consigue exponer el material a esterilizar a temperaturas superiores a la ebullición del agua, gracias a aumentar la presión. El proceso de esterilización suele efectuarse con calor húmedo, que es un medio más confiable y conocido para la destrucción de todas las formas de vida microbial. Entonces, ese es el autoclave. Eso lo van a encontrar ustedes en sala de operaciones, en la zona gris. Lo manejan los anestesiólogos, las enfermeras que están manejando todos los instrumentos que están esterilizándose. Autoclave manual a vapor es esto, ¿no? Es un equipo que utiliza el vapor generado por una caldera independiente. Todas sus funciones se llegan a través de controles manuales. Este es un autoclave a vapor. Ahora, hay un autoclave eléctrico o con generador propio, que es este que está acá. Es este. Se les nombra autoclaves eléctricos o de generador propio porque ellos mismos generan el vapor para su funcionamiento. Ellos tienen incorporada una válvula múltiple con la que se logra la secuencia ordenada de las diferentes condiciones. El vapor saturado tiene algunas características como las cuales se convierten en la ventaja. Estas son: calentamiento y ventilación rápida en los textiles o telas, la destrucción de las esporas bacterianas más resistentes en un breve intervalo de exposición, no deja residuo tóxico en los materiales después del proceso de esterilización, y es el agente esterilizador más económico. Ahora viene el calor seco, que son los famosos hornos. Se utilizan hornos eléctricos de aire caliente para la esterilización por la elevación de la temperatura. Ustedes acá, en estos hornitos, meten el instrumental en las cajas especiales, ¿no? Meten el instrumental acá y enchufan y funciona un horno. Acá no hay agua, no hay nada, todo es calor seco, ¿no? Este es un hornito, y este es el famoso pupinel, ¿no? Es uno más grande, ¿no? Acción microbiana por coagulación de proteínas, actúa a temperaturas superiores a 160 grados, requiere tiempos expositorios superiores a media hora, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Se usa para esterilizar cristalería de laboratorio, objetos de metal, aceites, vaselina, polvo, grasas sólidas, productos en polvo, agujas en cirugía. ¿Cuáles son las desventajas? Es difícil certificación, alto costo, requiere largos periodos de exposición, produce gran deterioro de los materiales porque quema, requiere altas temperaturas, no hay información respecto a su efectividad contra priones. Luego viene esterilización por radiaciones. Hay radiaciones infrarrojas, radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes. Las infrarrojas, los microorganismos mueren por oxidación como resultado del calor generado. Se utiliza a 190 grados centígrados de 10 a 30 minutos para esterilizar grandes cantidades de jeringas, por ejemplo, ¿no? Radiaciones ultravioletas. Se absorbe por proteínas y ácidos nucleicos, mata a los microorganismos al provocar reacciones químicas en los núcleos de las células. Y radiaciones ionizantes.
son altamente letales debido a su efecto sobre el óxido ribonucleico. La forma más utilizada son las radiaciones gamma a partir del cobalto 60 de un acelerador lineal de electrones. Muy bien. Ahora pasamos a los medios químicos, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El cloro, el formaldehído, el glucaldehído, ¿no? Son los medios químicos. El yodo, ¿no? La yodopovidona, que es tan frecuente en nuestro uso, el yodo más detergente. El mercurio, los fenoles, el amonio, el ácido acético. Pero acá lo más frecuente es la yodopovidona, el yodo. Agentes oxidantes, peróxido de hidrógeno, jabones que rompen la tensión superficial de la membrana celular combinados con otros agentes que magnifican su efecto. Antiguamente usábamos jabones para nuestro lavado y teníamos que jabonarnos durante 10 minutos. Ahora existen unos jabones líquidos especiales y la yodopovidona que hacen que la acción germicida sea mucho más potente y más rápida, ¿no? Y solamente usamos 3 minutos usando este tipo de jabones sintéticos y yodopovidona. Y por último, esterilización por gases. El óxido de etileno en esterilizadores que varían desde ollas de operación manual hasta grandes cámaras automáticas, ¿no? Actúa alquilando el grupo sulfídrico, amino, carboxilo e hidróxido de la molécula proteica. Estos se utilizan en aparatos endoscópicos, ¿no? O sondas, catéteres, tejidos, ampolletas, sondas de polietileno, laringoscopios, bolsas para depósitos, sondas de aspiraciones, etcétera, marcapasos, equipo de circulación extracorpórea, ¿no? Esos son por gases. Muy bien. Ahora, vamos a pasar ahora a nuestra famosa vestimenta quirúrgica. Ustedes como cirujanos van al vestidor, dejan su ropa en la calle y se colocan su chaqueta, su pantalón, su gorrito, su mascarilla y sus botas. ¿Ya? Antes era en tela, ahora todo es descartable. Entonces ustedes con esta ropa puesta entran, están en la zona negra y pasan a la zona gris. En la zona gris van al lavadero y ahí se produce el lavado de manos. Entonces, lavado de manos, ¿no? Entonces el lavado de manos comienza humedeciendo las manos con jabón, ¿no? Del despachador, ¿no? Y se lavan la parte frontal y el dorso, tal como está acá. Usted aquí reciben el jabón con el agua y comienzan a lavarse la parte frontal y la parte de las palmas. Los dedos, todos los dedos, ¿no? El pulgar y todo, ¿no? Y las uñas. Hay unas escobillas para uñas también, ¿no? Aquí ustedes están con su escobilla, ¿no? Van a estar con una escobilla. Entonces, se lavan con escobilla, ¿no? La mano, el antebrazo y el tercio inferior del brazo. Ese es el lavado quirúrgico, ¿no? Esto que ven ustedes acá es un lavado médico nada más, ¿no? Pero no quirúrgico. El quirúrgico va hasta el antebrazo y el tercio inferior del brazo, ¿no? Del codo hasta arriba, hasta el tercio inferior, ¿ya? Entonces se lavan bien, ¿no?
Y esto lo deben hacer en 3 minutos. 2 lavadas, 3 lavadas, ¿no? Mínimo 2 lavadas a 3 lavadas, ¿no? Y luego que ustedes ya se han lavado las manos, van a pasar por una puerta vaivén de la zona gris a la zona blanca. Dan la espalda a la puerta y con la espalda presionan y la puerta se va a abrir hacia adentro y ahí ustedes entran a la sala de operaciones propiamente dicha, o sea, la zona blanca, ¿no? En la zona blanca viene una enfermera y le va a colocar un mandil estéril, ¿no? La enfermera se lo coloca, ¿no? Y luego le va a colocar los guantes, la enfermera, ¿no? Hay una enfermera circulante que le va a colocar el mandil y lo va a amarrar atrás. Entonces, aquí vamos a pasar. Entonces, ustedes han pasado a la zona blanca y le han colocado este mandil, ¿ya? Hay una enfermera circulante que le coloca el mandil y lo abrocha atrás, ¿no? Aquí también lo abrocha, lo amarra, ¿no? Y ustedes, así con las manos extendidas, viene la enfermera instrumentista, que está estéril, y le coloca los guantes. Muchas veces la enfermera instrumentista tiene mucho trabajo y entonces le va a decir, doctor, póngase sus guantes que están en la mesa, ¿no? En la mesa semicircular. Entonces ustedes van a la mesa circular, agarran el guante y se lo colocan, ¿no? Ya su profesora de práctica le va a decir cómo se coloca el guante, ¿no? Entonces ustedes se colocan sus guantecitos y se quedan ahí paraditos. Pueden estar con las manos, las están ellos, o también pueden meter la mano acá. Acá debajo de esto hay una bolsita, ¿no? Ahí entra. Acá, meten debajo, acá, y ahí se están con sus manos cruzaditas, bien derechitos, ¿no? Por ir mirando, y los que tienen oportunidad de entrar a la sala de operaciones, ¿no? Van a estar mirando la operación. Muchas veces falta un instrumentista. Entonces ustedes, como ya van a manejar los instrumentos, pero así, a diestra y siniestra, ¿no? Entonces entran a sala y se ponen de instrumentista. Y a veces el cirujano le dice, a ver, ven, jala acá o seca acá, y entran al ambiente de la operación misma y se transforman ustedes en terceros ayudantes, ¿no? Y hay que traccionar a veces, que es muy grande y falta una tracción, falta una mano. Entonces ustedes entran ahí, ¿no? Pero ese es tu vestimenta. Entonces ahora, ustedes han visto la antisepsia de lavado de manos. Ahora viene la otra antisepsia. Este es el paciente, ¿no? Y entonces aquí previamente el circulante ha lavado con jabón toda esta zona. Entonces el segundo ayudante o el mismo cirujano procede a lavar la zona operatoria con yodopovidona. Este es yodopovidona, este colorcito de yodopovidona. Entonces comienzan de la parte superior a la inferior, hacen una línea acá, ¿ya? Y luego de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Así, entonces comienzan a hacer lavar acá, así, y luego se van al otro lado, así, y así sucesivamente, van de dentro hacia afuera. Y ya no regresan, ¿eh? Ya no regresan, todo hacia afuera nomás, van hacia afuera acá también y aquí también, todo hacia afuera, ¿ya? Hasta que queda totalmente lavado. Entonces ya ustedes lavaron el campo operatorio y luego van a colocar los campos. Campo arriba, campo abajo, campo a la derecha, campo a la izquierda, ¿no? Y le ponen sus pinzas de campo. Y luego van a colocar las sábanas encima de esto, colocan las sábanas
y ya está listo el paciente para que el cirujano haga la incisión. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos claros. Ahora, como vamos a pasar a la incisión, entonces, ustedes tienen que ir conociendo los instrumentos. Los instrumentos que se utilizan en una laparotomía van a variar de acuerdo al momento de la operación. Entonces, cada momento de la operación tiene un nombrecito que lo tienen que aprender, porque en cada momento van a utilizar diferentes instrumentos, ¿ya? No es difícil, ¿no? Pero vamos a comenzar. Entonces, clasificación del material quirúrgico. Entonces vienen primero la diéresis. Diéresis y exéresis. ¿Qué cosa es la diéresis? A ver, chicos, ¿qué es la diéresis? A ver, ¿quién dice que es la diéresis? Doctor, ¿son los instrumentos con los que se realizan la incisión? Muy bien. Son los instrumentos con los cuales se va a realizar la incisión. Perfecto. Muy bien, muy bien. Correcto. ¿Y cuáles serían esos instrumentos? Sería, por ejemplo, el bisturí. El bisturí, correcto, y la pinza de disección, ¿no es cierto? Bisturí y también a veces las tijeras. Muy bien. Correcto, ¿ya ve? ¿Cómo nos estamos entendiendo? Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Ahora. Instrumento de hemostasia. Ahora, por ejemplo, en la diálisis, ¿no? El bisturí, los trocar. También hay un aparatito que se llama electrocauterio, ¿no? Que es un bisturí eléctrico, ¿no? Las tijeras, las cizallas, las legras, etcétera, ¿no? Para el instrumento de hemostasia, la hemostasia, ¿qué cosa es la hemostasia? Es clampar los vasitos que sangran, ¿no es cierto? Entonces hay unos instrumentos que son la pinza de Kelly, la pinza de mosquito, la pinza de Cray, que son instrumentos de hemostasia. Luego vienen los instrumentos de disección. Entonces, son las pinzas de disección, las tijeras, ¿no? Que van a servir para la disección, ¿no? Luego vienen también los instrumentos de separación. O sea, por ejemplo, el separador de Faraday, que ustedes ya lo conocen, ¿no es cierto? El separador de Faraday, ¿no? Y también, por ejemplo, el Balfour, el Finoquieto, que son separadores que se usan para la cavidad abdominal, ¿no? Luego vienen los instrumentos de prehensión. Instrumentos de prehensión. Por ejemplo, la pinza de campo, la Badhouse, la Doyan, ¿no? La pinza de Fester, la pinza de Alice, la pinza de Duval, la pinza de Bacon.
Esos nombrecitos que ustedes, algunos seguramente no los han escuchado, otros ya lo han escuchado, ¿no? Y ya lo han visto, ¿no? Pero poco a poco ya lo van a ir viendo en las operaciones que van a ir ustedes practicando en las técnicas quirúrgicas. Luego también vienen los instrumentos de oclusión, ¿no? Por ejemplo, los clams intestinales que se llaman clam de Doyan, de Peir para el estómago, Harrington, Alice, ¿no? Luego vienen los instrumentos de síntesis, o sea, las suturas, ¿no? Sería el portaagujas, ¿no? Que se usa para la sutura, ¿no es cierto? Las agujas, etc. Y por último, hay instrumentos que se usan para uso exclusivo de cada operación, para estómago, para la vesícula, para el apéndice, ¿no? Etcétera. Hay diferentes instrumentos que se van a usar. Entonces, vamos a pasar ahora al instrumental básico. Todos ustedes deben tener ya en su mano su paquete de instrumental básico. Entonces, abran su paquete de instrumental básico y ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un bisturí. Todos ustedes deben tener eso ya lo deben tener en su mano ya, ¿no? Entonces van a encontrar un bisturí con sus hojas de bisturí, ¿no? Y tijeras. Hay una tijera que se llama la tijera Mayo, que es una tijera gruesa, que puede ser recta y también puede ser curva. Esto es fundamental en su paquete que tienen ustedes de instrumental básico. Esa tijera que es más larguita, ¿no? Y más finita, es la famosa tijera Meixenbau. Esta tijera Meixenbau no lo usan ustedes en su material material básico, ¿no? Esto vamos a usar después, que va a servir para cortar órganos, para cortar músculos, por ejemplo, ¿no? Y esto es una tijera para cortar hilos, que generalmente no se usa porque ustedes con la tijera de Mayo cortan hilos, cortan todo. Muy bien. Después van a encontrar un estilete, ¿no? Y una sonda canalada dentro de su material, de su instrumental básico. Y unas pinzas de disección también, ¿no? Pinzas de disección. Ahora, las tijeras, como ya les describí, se utilizan para cortar, disecar, debridar tejidos. Pues también servicio para cortar suturas, vendajes, etc. Las tijeras pueden ser cortas o largas y tener hojas rectas o curvas, que ya les he dicho. Pueden ser con puntas afiladas y otra roma. Hay dos tijeras básicas que son importantes, como les dije, la tijera de Mayo y la tijera de Meixenbau, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos conversado. Y vamos aquí a revisar así nomás o meramente unas cuantas pinzas. Estas pinzas, por ejemplo, son pinzas de Kelly y pinzas de Mosco, ¿no? Las Kelly son más largas y las Mosco son más pequeñas, que pueden ser rectas y curvas, ¿no? Esta es una pinza más larga que es la de Rochester Pen. Y esta es una Mosquito, vean la diferencia, ¿no? Una larga y una pequeñita, ¿no? Esta pinza de acá es la pinza de Hayes. Es una pinza larga, hemostática, larga y con curvita acá. Se usa para las operaciones de la vesícula biliar, cuando ustedes vayan al triángulo de calor, ¿no? Y quieran disecar el conducto cístico de la arteria cística, identificar la arteria cística, identificar el conducto cístico, con esta pinza es la que se utiliza, ¿no? Y es larga, porque ustedes no pueden entrar ahí a ese conducto, tienen que hacerlo de lejos. Para eso meten esta pinza larga y con eso disecan muy bien, muy bien. Esta es una pinza de Satinsky, es una pinza vascular.
Esta pinza que está acá, pinza de Duval, es triangular. Esta pinza que hay acá redondita, redonda, es la pinza de Fester, ¿no? La pinza de Fester, que sirve para traccionar la vesícula, sirve para traccionar el estómago, porque es gruesita. Y estas son las pinzas de campo. Esta es una pinza de campo, ¿no? Pinza de campo. Y esta es una pinza de Alice, esta de acá. La pinza de campo tiene una punta, y acá no, acá tienen una cosita para prensión, ¿no? Entonces, esta es la pinza de campo. Y esta es la pinza de Alice. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a las suturas. A las suturas. Bien. Sutura es cualquier tipo de material usado para aproximar tejidos y mantenerlos firmes en una posición hasta que cicatricen. El acto de suturar está orientado a vencer las tensiones o fuerzas que tienden a separar los bordes de la herida y evitar el movimiento de deslizamiento entre ellos. Estas suturas, ¿no? El acto de suturar se remonta a mucho tiempo atrás, ¿no? Han usado pegamentos, han usado suturas de tejidos de animales, ¿no? La piel de animales secas han servido como suturas, ¿no? También han usado suturas de hilos, ¿no? de fibras de vegetales, etcétera, en la antigüedad, ¿no? Pero ya trataban de juntar los tejidos que se abrían, porque si no se infectaban y todo lo demás, entonces los antiguos trataban de suturar. Pero ahora, ya con las nuevas técnicas, las cosas han cambiado. Pero el principio es el mismo. Afrontar. Entonces, ¿cuáles serían las características de una sutura ideal? Entonces teníamos que tenga un adecuado para todos los propósitos compuestos de material que puedan utilizarse en cualquier procedimiento quirúrgico. Las únicas variables serían el calibre y la fuerza de tensión, ¿no? O sea, encontrar un tipo de sutura, esa es la sutura ideal, que como su nombre lo dice es ideal, pero que todavía no existe, ¿no? Existen suturas que cumplen con todo, pero hay ciertas dificultades, porque unas se absorben, otras no se absorben, etc. Todas esas cosas hay que verlas, y entonces, pero lo ideal sería esto, que sea estéril, que sea no electrolítica, no capilar, no alergénica y no carcinógena. No ferromagnética, como el caso de las suturas de acero inoxidable. Y fácil de manejar, ¿no? Ya, esto es lo ideal. ¿Cuáles son las características de la sutura ideal? Con mínima reacción tisular, compresión de crecimiento bacteriano, capaz de resistir, se anuda, sin deshilacharse o cortarse, resistente al encogimiento de los tejidos, absorbible y con una reacción tisular después de cumplir su propósito y un costo bajo. ¡Wow! Todas esas cosas, ¿eh? Bueno, entonces vamos a entrar a lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la clasificación de los hilos de las suturas? Entonces, los hilos de las suturas pueden ser de origen naturales, por ejemplo, de origen animal, como el catgut, la seda, el crin de Florencia.
Después le voy a explicar qué es el caldo y qué es el acero. De origen vegetal, ¿no? El lino, el algodón. Y de origen mineral, el acero y la plata. Entonces, estos son las características del hilo de sutura según el origen. Animal, vegetal y mineral, ¿no? Muy bien. Ahora, puede ser suturas sintéticas. Las poliamidas, las poliésteres, la polidioxisanona, el ácido poliglicolíquico, el poliglactín, el polipropileno, el polietileno, ¿no? De origen sintéticas. Ahora, según la permanencia del tejido, según la permanencia de la sutura en el tejido, pueden ser reabsorbibles o absorbibles, ¿no? O no absorbibles. Reabsorbibles o no reabsorbibles. Si son reabsorbibles, por ejemplo, el catgut, el ácido poliglicoliónico, el dexon, el bicril y la polidioxanona. Entonces, antes siempre hemos usado el catgut, ¿no? Desde mucho antes, ¿no? Y últimamente usamos el dexon, el bicril, pero siempre utilizamos el catgut. Todavía no lo dejamos porque es un material fácil de manejar, es una sutura reabsorbible. Y si es un catgut simple, se reabsorbe una semana. Y si es un catgut crómico, se reabsorbe en 2 semanas, ¿no? O sea que se puede manejar, ¿no? Muy bien. Esos son los reabsorbibles. Ahora, las suturas no reabsorbibles, según el tiempo de permanencia en el tejido, pueden ser no reabsorbibles. Por ejemplo, la poliamida, el poliéster, el algodón, el lino, la seda, ¿no? El acero. Y el nylon, ¿no? El nylon es no reabsorbible. Muy bien. Ahora. Entonces, ahora vamos a pasar a las suturas reabsorbibles, pero ya específicamente a cada sutura, ¿no? Que ustedes tienen que acostumbrarse a utilizarla. Por ejemplo, el catgut. Es una sutura que la vamos a utilizar siempre, ¿no? Y todo cirujano va a tener en su equipo, ¿no? Su catgut, su nylon, su dexon, etc. Su seda también. El catgut. El catgut es sonido de la submucosa del carnero y de la serosa de la vaca. Imagínense. Cuando se le añade sales crómicas, se vuelve más fuerte y resistente a la degradación. Por eso se llama catgut crómico, porque está con sales crómicas. Su uso ha disminuido debido a su poca fuerza tensil, poca estabilidad en vivo del nudo y una reacción tisular alta. El catgut es digerido por proteólisis. Pero nosotros lo seguimos usando. El otra estructura reabsorbible es el poliglicólico, que es el famoso dexon, que ustedes lo van a ver para las suturas de la cavidad abdominal, el dexon, ¿no? Es una estructura también reabsorbible. Es un polímero del ácido glicólico introducido en el año 1970 como la primera sutura sintética disponible. Imagínense, es reconocido por su alta fuerza tensil, la seguridad de sus nudos y una menor reactividad tisular que el catgut por ser su digestión por hidrólisis. El ácido poliglicólico en la forma de monofilamentos rígido y difícil de manipular. Por ello existe una presentación trenzada que facilita el manejo. También puede ser recubierto, lo que suaviza su paso a través de los tejidos y anudamiento. Entonces es el famoso dexon. El dexon lo usamos bastante nosotros. Es una sutura reabsorbible. Sí se demora pues 2, 3, 4 meses para reabsorberse, pues, ¿no? Un tiempo.
O las no reabsorbibles, por ejemplo. Puede ser seda, sintéticos, el nylon, el polipropileno, el poliéster. La seda, que usamos con bastante frecuencia, la seda, ¿no? La seda, por ejemplo, la usamos para la piel, ¿no? La seda. Y a los 7 días se corta la sedita y queda listo, ¿no? Últimamente ya estamos usando el nylon para la piel, ¿no? El problema de la seda es que produce, ahora van a ver ustedes, es una fibra de proteína natural producida por el gusano de seda. La seda moderna es trenzada, suave y tal vez el material de sutura más fácil de manejar y anudar. Sus inconvenientes son, acá vienen los inconvenientes que le decía, una fuerza tensila escasa, reacción tisular y la infección bacteriana. Es fácil de infectarse. Por eso que la seda no puede estar más de 7 días en la piel, ¿no? Hay que sacarla. Si no, se infecta. Ese es el problema de la seda. Por eso están prefiriendo el nylon, ¿no? Que no tiene esas complicaciones. Entonces, la seda es utilizada, como le dije, en la piel, en las anastomosis vasculares, en las arteriotomías, las ligaduras, para el cerebro, para oftalmología y en el aparato digestivo. La seda. Ahora, el nylon es otra sutura no reabsorbible, ¿no? El nylon. Y yo le digo que es lo que se está usando bastante. Es usada desde el año 1940. Es una fibra sintética de un polímero de poliamida y es el monofilamento no absorbible más usado en la cirugía cutánea. Tiene fuerza tensil alta, propiedades elásticas excelentes, poca reacción tisular a comparación de la seda, perdón, de la seda, un costo bajo y su principal desventaja es la gran memoria, lo que obliga a realizar 3 o 4 nudos para sustentar el punto en su lugar. O sea, hay que darle 4 o 5 nudos para que si no se desamarre, ¿no? Y lógicamente a los 7 días hay que sacarlo, pues, ¿no? El nylon se utiliza para pie superficial, aponeurosis, sujeción de la pared abdominal, ligamento capsular, sutura tendinosa. Ya esta es propaganda. Lo otro. El lino está formado por las fibras pericíclicas del tallo del lino. No posee un diámetro homogéneo en toda su longitud, pero es de elevada resistencia, sobre todo cuando está humedecido. El lino se usa poco. Y por último, vamos a conversar sobre la sutura y el tamaño de las suturas. El tamaño de la sutura es directamente proporcional al diámetro del filamento. El tamaño 0, ustedes van a encontrar en las suturas de tipo 0. O también le van a decir sutura 1, 2, 3. O le van a decir 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Cuando es 0, 3, 4, 0, la sutura se hace más delgadita. Y cuando es 1, 2, 3, la sutura se hace más gruesa. ¿Ok? El tamaño comienza con el 0, que tiene alrededor de 5 milímetros de grosor. Entonces, y cuando el filamento es menor de 0,5 milímetros de grosor, 0,5 milímetros de grosor. Cuando es menor de 0,5, se le agrega un 0 al número que le corresponde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 2,0 es más delgado que un 0. 7,0 es más delgado que el 6,0, ¿no? Y cuando se le aumenta el número, ya no se pone 0, entonces el 2 es más grueso que el 1. El 3 más grueso que el 2, y etcétera, ¿no? Ok, entonces, tamaño 0 es
0.5 milímetros de grosor, ¿no? Ahora, esta parte de acá vamos a dejar unos 10 minutos para descansar. No quiero cansarlos porque vienen unos puntos muy importantes, ¿ya? Entonces lo dejamos. Vamos a relajarnos 15 minutos, son 4:20. A las 4:30 comenzamos nuevamente, ¿ok? Listo. A las 5. Sí, buena pregunta. Vamos a cortar acá.
Bueno, entonces continuamos. El equipo quirúrgico está formado por el cirujano, el primer ayudante, el segundo ayudante y el instrumentista. El cirujano es el que tiene que hacer el correcto diagnóstico, tiene que ver las medidas preoperatorias, tiene que hacer una selección de procedimientos quirúrgicos y es el que toma las decisiones. O sea, la responsabilidad de la cirugía va a depender de ustedes, del cirujano. Ustedes son los cirujanos, entonces ustedes son los responsables de lo que se va a hacer. El primer ayudante no tiene responsabilidad legal, pero sí tiene responsabilidad médica, pero legal no tiene. Cualquier problema que suceda y entran los abogados y denuncian a los cirujanos, es el cirujano principal el único responsable de todo. Por lo tanto, el cirujano tiene que saber lo que está haciendo y el equipo que él selecciona para que lo acompañe en la cirugía tiene que conocerlo perfectamente, su forma de operar, etc. Entonces, y su gran responsabilidad ante la sociedad y, lógicamente, ante el paciente, que lo va a ayudar y le va a salvar la vida. El ayudante mantiene visible la zona quirúrgica, porque tiene que estar limpiándola, controla la hemorragia, lógicamente, y si hay un sangrado, inmediatamente él pone la clampa, todo para evitar el sangrado, o le pone la gasa para cohibir el sangrado, ¿no? Y después encontrar la vena, la arteria y clamparla. Tiene que suturar la herida, aplicar apósitos y todo bajo la dirección del cirujano. El instrumentista generalmente es una enfermera que está preparada para ser instrumentista. Es responsable de mantener la integridad, la seguridad y eficacia del campo estéril durante el procedimiento. Eso quiere decir que ella tiene que estar viendo que nada se complique, que no haya ningún tipo de contaminación. Y tiene que manejar los instrumentos y suministros para el cirujano. La instrumentista tiene que saber cuál es el manejo del cirujano, cuál es su estilo, y tiene que manejar la técnica operatoria. Porque si está en un momento de diéresis, por ejemplo, no le va a pasar pues una pinza hemostática, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar con el bisturí en la mano, ¿no es cierto? O sea que tiene que saber perfectamente el tiempo operatorio y la técnica operatoria que se está realizando. Luego viene también el anestesiólogo. El anestesiólogo es encargado de inducir la anestesia, mantener el nivel necesario y tratar reacciones adversas. Vigilar las funciones fisiológicas del mantenimiento del equilibrio electrolítico y reposición de sangre. El anestesiólogo es importante y tiene que estar pegado al paciente, ¿no? Pegado al paciente. Y por último, el circulante es una enfermera o un técnico a veces, ¿no? Que controle el ambiente físico y emocional, permitiendo que no existan distracciones. A veces que quieren entrar a la sala de operaciones a mirar, entonces la circulante dice, alto, usted, nadie entra acá, ¿no? Pero nadie entra, salvo que el cirujano le dice, sí puede entrar, ahí sí, pues, le tiene que pedir permiso al cirujano, nadie se mete así nomás de contrabando. Debe estar alerta a cualquier irregularidad que pase desapercibida. Por ejemplo, si se le cayó la mascarilla a un
cirujano, un asistente, sudó, está sudando, etcétera, 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 ¿no? Asegurar que el equipo estéril cuente con artículos necesarios para desempeñar su función, ¿no? Entonces, se le cayó una pinza, ya tiene que estar así, se le cayó al suelo, hay inmediatamente recogerla y ponerle un sitio para su conteo, ¿no? Para que no vayan a pasar como si se quedó en el abdomen, etc. Entonces, todas esas cosas tienen que estar alerta a la cirugía. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un punto que es importante, la cirugía segura, ¿no? Para saber, tener una idea de qué cosa es la cirugía segura, vamos a pasar al siguiente, lo que dice J. Rayson. Dice, los servicios de salud son más complejos que ninguna otra industria en términos de relaciones, tipo de especialistas, subespecialistas, tipo de personal. Cuanto más complejo es un sistema, más probabilidades hay de que tenga fallas, ¿no? Claro. Entonces, la gente cree que el cirujano entra, opera y ya está, ¿no? Y no es así. Porque para que el paciente entre a sala de operaciones y el cirujano haga la incisión, ha tenido que pasar una serie de procesos para llegar a sala de operaciones. Ejemplo, el paciente llega al hospital, ¿no? Y ella llega con un diagnóstico que va a pasar a cirugía, entonces pasa a cirugía. Desde que saca la historia, ¿no? Tiene que ser la historia de él, no vaya a ser que saquen otra historia y hagan la evolución en otra historia, ¿no? Entonces, desde que le hacen la historia, ¿no? Ya entra al sistema. Entonces, cualquier error que se produzca en hacer la historia o que se perdió la historia, etcétera, ya es un problema que está afectando al proceso. Llega al consultorio externo el paciente, inmediatamente recibida por la técnica, ¿no? O la enfermera, y el médico lo atiende y apuntando en la historia clínica todo lo que tiene. Y luego le pide unos análisis. El paciente sale con sus análisis y va al laboratorio. Vean, ya está yendo al laboratorio. Y donde van a hacer una serie de análisis. Y ese análisis que le están haciendo al final tienen que ser informados, ¿no? Como son de él. No voy a hacer que sea de otros pacientes. Entonces, vean cómo se va complicando el asunto, ¿no? A un colega mío, ¿no? Estaba con una gastritis, y le hicieron una biopsia y a los 2 días me informa que tiene un cáncer en el estómago. El otro se alocó. Cáncer en el estómago, wow, ¿no? Y bueno, entonces el otro día, después que le pasó el shock, porque a cualquiera de ustedes que le digan que tiene un cáncer en el estómago porque tiene una gastritis, le hacen una copia y sale cáncer de estómago, pues es un shock, ¿no? Entonces él le pasó el shock y dijo, bueno, quiero ver mi lámina. Y resulta que su lámina decía cáncer epidermoide gástrico. No puede ser, pues, ¿no? Es un adenocarcinoma. Entonces, no, acá ya había un error. Inmediatamente fue al patólogo, revisaron todo y resulta que no era de él, era un cáncer epidermoide de un Papa Nicolau, ¿no? Y entonces se habían equivocado. Imagínense. Imagínense cómo comienzan a aparecer los errores. El paciente se hospitaliza, entra la enfermera, está en sala de hospitalización, todo lo demás, todo listo, ¿no? Y va pero antes de entrar a la sala también tiene que pasar por anestesio. Anestesio también le hace una receta especial y el paciente tiene que comprar su receta de anestesio, tiene que comprar su receta para la operación que se ha dado y todo un laberinto ahí, todo. Entonces, vean cuántas manos están pasando, ¿no? Llega el paciente, ya hay que bañarlo, hay que prepararlo para sala de operaciones, viene el camillero y se lleva al paciente, lo lleva a sala. Muy bien. Llega a sala, todo, y de repente ya se va a operar, lo operan. Al día siguiente el residente o el médico de visita, a ver cómo está. Ay, doctor, me sigue doliendo mi hernia. Y se señala el lado izquierdo.
Y entonces el otro dice, pero usted está operado del lado derecho. En el lado derecho yo no tenía nada, doctor. Uy, ¿qué pasó? Ahí viene el otro problema. Operaron una hernia de otro lado. Y eso es una cosa que pasa. Por lo tanto, todas estas cosas tienen que ser manejadas. Y esto es la cirugía segura. El consentimiento informado es un consentimiento que el paciente firma un consentimiento al médico para que pueda operarlo. Y si el médico le tiene que decir todo lo que puede complicarse y todo lo demás. Si no hay consentimiento informado, palo para al cirujano si es que hay algún problema, ¿no? Por no tener consentimiento informado. Muy bien. Entonces, en vista de todas estas cosas, entonces hay que hacer la cirugía segura. Para eso, necesitamos, por ejemplo, 5 datos sobre la seguridad de la cirugía. Hasta un 25% de los pacientes quirúrgicos hospitalizados sufren complicaciones postoperatorias. La tasa bruta de mortalidad registrada tras la cirugía es mayor de 0 a 5%. En los países industrializados, casi la mitad de los eventos adversos en pacientes hospitalizados están relacionados con atención quirúrgica, vean no de cirugía. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Casi la mitad de los problemas de los pacientes hospitalizados son cirugías. El daño ocasionado por la cirugía se considera evitable al menos en la mitad de los casos, imagínense. Los principios reconocidos de seguridad de la cirugía se aplican en forma irregular, incluso en los entornos más avanzados. Más avanzados. Enfoque sistémico para mejorar la seguridad de la cirugía. No existe un remedio único para mejorar la seguridad de la cirugía. Para lograr este objetivo es necesario emprender de forma fiable una serie de medidas imprescindibles en la atención sanitaria. No solo por parte del cirujano, o sea, ustedes, sino de toda una serie de profesionales que trabajan en equipo dentro de un sistema de salud que lo respalde para beneficio del paciente. La gente que trabaja en el hospital directamente, ¿no?, tiene que ver con el paciente. Entonces, para la cirugía segura se han dado 10 objetivos esenciales para la seguridad de la cirugía. Organización Mundial de la Salud. Objetivo número 1. El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. Fíjense. Vean esto, ¿no? Este es muy importante. El equipo operará al paciente correcto porque puede ser otro paciente, en el sitio anatómico correcto, no puede ser en un lado o en otro lado, no, por favor. 2. El equipo utilizará métodos que se sabe que previenen los daños derivados de la administración de anestesia, al tiempo que protege al paciente del dolor. Eso lo ve anestesio. El equipo se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida de función respiratoria o acceso de la vía aérea y reconocerá esas situaciones. Tiene que estar el equipo preparado si es que hay alguna alteración de la función respiratoria. El equipo, acuérdense, hablan de el equipo. Se preparará eficazmente para el caso de que se produzca una pérdida considerable de sangre y reconocer situaciones. Cuando ustedes van a operar y consideran que puede haber pérdida de sangre, tiene que tener un donante de sangre del paciente. Si no tiene, wow. 5. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas o reacciones adversas a fármacos que se sabe que se suponen un riesgo importante para el paciente. Es importante que el equipo sepa de que el paciente es alérgico a la penicilina u otra droga. Tiene que estar bien chequeado en la historia clínica. 6. El equipo utilizará sistemáticamente métodos reconocidos para minimizar el riesgo de infección de la herida quirúrgica, lógicamente. Tiene que estar bien lavado, bien chequeado, todo bien estéril, ¿no? Bien lavadito para que no haya infección de la herida quirúrgica. En el acto operatorio también
esas asas intestinales contaminadas, hay que proteger para que no contaminen el campo operatorio, ¿no? Una asa intestinal que se abre y sale el contenido puede contaminar todo, entonces, pero hay que procurar que antes de cortar una asa, protegerla con gasas, todo para que no contamine y hacerlo más rápido. El equipo evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentales en la cirugía. ¿Cuántas veces se han quedado gasas dentro de la cavidad abdominal? O instrumentos. Imagínense todas esas cosas tiene que el equipo estar. Por eso es que cuando el cirujano termina la operación, lo primero que dice es, con cuento de gases, ¿están gases completas? Sí, doctor. Ah, ya, entonces suturo. Instrumentos completos, instrumentistas, no le falta ni una pinza. No, doctor. Ya, entonces sutura. Suturas y de repente, doctor, sí, me he equivocado al contar, falta una pinza. ¡Wow! Sacarle una placa y está la pinza metida dentro de la cavidad abdominal. Abrir nuevamente y sacar la pinza y sacar. Oh, doctor, me equivoqué, sí, falta una gasa. ¿Cómo pues si estoy diciendo sin gasas completas? ¿Se dan cuenta? Así es el asunto. El equipo guardará e identificará con precisión todas las muestras quirúrgicas. Todas las muestras que se sacan deben ser etiquetadas con nombre y el lugar donde se sacó. El 9. El equipo se comunicará eficazmente e intercambiará información sobre el paciente, fundamentalmente para que la operación se desarrolle en forma segura. Y 10. Los hospitales y sistemas de salud públicos establecerán una vigilancia sistemática de la capacidad, el volumen y los resultados quirúrgicos. Entonces, para eso hay que hacer esta verificación de la seguridad en cirugía quirúrgica, Organización Mundial de la Salud. Antes de la inyección de anestesia, entrada. Antes de la incisión cutánea, pausa quirúrgica. Antes de que el paciente salga del quirófano, salida. Entonces, como eso está muy chiquito, vamos a pasarlo a uno más grande. Entrada. Entrada. El paciente ha confirmado su identidad, el sitio quirúrgico donde se va a operar, el procedimiento y su consentimiento. Demarcación del sitio. Se ha completado el control de la seguridad de la anestesia. Pulsiómetro de oficio colocado y funcionando. ¿Tiene el paciente alergia conocida? Sí, no. Vía aérea difícil, riesgo de aspiración. No. Y si hay un sistema instrumental y equipo para ayuda disponible. Riesgo de hemorragia. ¿Hay sangre? No hay sangre, ¿no? Se ha previsto disponibilidad de acceso intravenoso y líquidos adecuados. Ese es de entrada. Ahora, antes de que el cirujano inicie del primer corte, inicie el corte, la incisión, antes, va a iniciar la incisión, un momento, vamos a proceder a esa pausa quirúrgica. Confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. El cirujano, anestesista y enfermero confirman verbalmente identidad del paciente, el sitio quirúrgico y el procedimiento, que es importante. Previsión de eventos clínicos. El cirujano revisa los pasos críticos o imprevistos, la duración de la operación y la pérdida de sangre prevista. Antes de hacer la incisión, el equipo de anestesia revisa si el paciente presenta algún problema específico. El equipo de enfermería revisa si se ha confirmado la estabilidad con resultados de los indicadores y si existen dudas o problemas relacionados con el instrumental y los equipos, o sea, que estén bien esterilizados. Si ha administrado profilácticamente antibióticos en los últimos 60 minutos, sí o no procede. Pueden visualizar imágenes diagnósticas esenciales, sí o no procede, ¿no? O sea, el negatoscopio ahí, si es que hay una lámina, una imagen que la necesitamos ver. Y por último, cuando termina la operación, a la salida, el enfermero confirma verbalmente con el equipo. Nombre del procedimiento realizado. Tiene que tener el nombre en la historia clínica y todo lo demás. Que los recuentos e instrumentos, gasas o agujas son correctos, ¿no? Tienen que estar todo correcto.
agujas completas, gasas completas, instrumentos completos. Etiquetado las muestras, que figure el nombre del paciente. Todas las muestras que se sacó tienen que estar etiquetadas y con nombre. Y si hay problemas que resolver relacionados con el instrumentario y los equipos, si faltó una pinza, faltó una gasa, etcétera, inmediatamente se solucionan antes que el paciente salga. El cirujano, el anestesista y el enfermero revisan los principales aspectos de la recuperación y el tratamiento del paciente. El paciente va a recuperación con un cirujano y con un anestesiólogo al costado, ¿no? Van todos a sala de operaciones y entregan al paciente en sala de operaciones, ¿no? En forma correcta. Muy bien, estimados alumnos, con esto damos por finalizada la clase de hoy día y espero que les sirva bastante esta lección. Y acuérdense sobre la seguridad de la cirugía y todos los factores que intervienen en un acto quirúrgico. Muy bien. Muchísimas gracias. Y prepárense para la siguiente clase, que es dentro de unos minutos, la clase de anestesiología. Gracias, doctor. Ok, muy bien, muchachos. Gracias, doctor. Muy bien, chicas. Muy bien, muy bien. Ya, voy a parar la grabación.